Pues buenos días a todos. En esta grabación voy a ver la resolución de la segunda PEC del curso 2023-2024 de la materia de diseño de investigación y análisis de datos. Bien, me vais a permitir, no obstante, antes de meterme en los contenidos propios de esta PEC, como introducción, como he puesto ahí, como veis en el encabezado, de resolver una duda que me habéis planteado reiteradamente en las últimas semanas, ¿eh? Que versa sobre por qué cuando se hace un análisis para ver si existen diferencias entre la media de tres o más grupos, por qué el contraste es unilateral y no es bilateral. Voy a explicarlo. Supongamos que es lo que aparece en esta diapositiva, que yo tengo dos grupos a los que he llamado grupo uno y grupo 2 y quiero determinar si existen diferencias significativas entre ambos grupos en relación a la media de una determinada variable cuantitativa. Es decir, un diseño bastante sencillo. Tengo dos grupos en la población y lo que yo me planteo determinar es, hipótesis alternativa, si existe una diferencia significativa entre la media de los dos grupos, hipótesis nula, pues que no existe diferencia entre esas medias. Sabéis que en este caso el contraste claramente, mirando la hipótesis alternativa, es bilateral, porque no apunta hacia ninguna parte, por lo que es un contraste en el cual yo tendré una zona de aceptación determinada por dos valores críticos, un valor crítico 1 y un valor crítico 2, con un grueso de la probabilidad 1 menos alfa, 0.95, 0.99, 0.995, la que sea, y es un contraste que como norma general se resuelve mediante el test de la T de Student, con los grados de libertad correspondientes al tamaño o asociados con el tamaño de la muestra. Tendré dos zonas de rechazo y dependiendo de que el estadístico del contraste caiga bien en la zona de aceptación o en la zona de rechazo, aceptaré o rechazaré la hipótesis nula, por lo cual yo podré deducir si existe o no una diferencia significativa entre la media de los dos grupos. Hasta ahí todo perfecto. Vale. Saltamos ahora temas 4, 5, 6 o 7, en los cuales yo tengo más de dos grupos. En general, n grupos, n de nariz. Tengo n grupos y yo lo que quiero determinar es si existen diferencias significativas entre ellos en relación a la media, importante, siempre que tengo más de tres o más grupos, siempre lo que yo trato de ver es si existen diferencias exclusivamente en relación con la media de una determinada variable cuantitativa. Y esas diferencias, desde el punto de vista práctico, tienen que estar o deben deberse a la existencia o la influencia, como queramos decir, de uno o de varios factores. Digamos que este es el esquema reiteradamente, cuatro temas, 4, 5, 6 o 7. El planteamiento, pues similar al anterior. Hipótesis alternativa, existen diferencias entre las medias de los grupos, al menos entre una pareja de ellos. Hipótesis nula, no existen diferencias entre las medias de ninguno de las parejas de los grupos. Dicho con otras palabras, la media de la variable cuantitativa en todos los grupos es la misma. Bien, la pregunta es, ¿por qué este test, si yo miro aquí, diría que también es bilateral, no es bilateral y es unilateral derecho? Pues porque yo en este caso lo que hago es resolver este tipo de contraste mediante el análisis de la varianza, mediante la ANOVA. Análisis de la varianza, sabéis que son las siglas de AND of BAF, análisis de la varianza en inglés. Desde la perspectiva de la que yo voy a analizar o voy a resolver este estudio es hipótesis alternativa, la media cuadrática del factor, ¿vale? La varianza, la variabilidad explicada por el factor tiene que ser mayor que la variabilidad explicada a partir del error. He cogido para unas muestras independientes con un único factor, en los demás casos sería igual. ¿Por qué? Pues porque de la perspectiva de que el factor es significativo, la mayor parte de la variabilidad se deberá a la existencia o a la influencia de ese factor. Y la parte que no es explicable por el factor, la parte que es explicable por el residuo, esa parte tiene que ser mínima. Y esta es la perspectiva desde la cual este contraste siempre es un contraste unilateral derecho. Tendremos una zona gruesa, una zona grande de probabilidad, 1 menos alfa, 0,95, 0,99, 0,90, 0.995, la que fuere, una parte gruesa de probabilidad, que es donde se encuentra la zona de aceptación de la hipótesis nula, un valor crítico que tendré que calcular en este caso, como bien sabéis, mediante una F de Snellenberg-Fisher, y a partir de él una zona de rechazo de la hipótesis nula. Cuando el valor del estadístico del contraste, que yo calculo mediante la tabla ANOVA, cae en la zona de rechazo, se acepta la hipótesis alternativa, por lo que yo puedo asegurar que existe una diferencia significativa entre las medias de al menos de una pareja de puntos, ¿vale? Este resumen es lo que tenéis que tener claro. Cuando yo realizo
cuando yo resuelvo un contraste utilizando la ANOVA, siempre es un contraste unilateral derecho. Vale, sin más preámbulos, me meto en la situación uno. Sabéis que había 4 situaciones y son bastante, yo creo que sencillas. La situación uno me dicen que como resultado del convenio europeo para el uso de un GPS continental, se puso en marcha un proyecto para ayudar a las personas invidentes a través de esta tecnología. Al inicio de este proyecto y con el fin de establecer el grado de precisión de esta instrumentación dentro de la población de invidentes, se llevó a cabo una investigación con una muestra aleatoria simple de 30 participantes. Muestra aleatoria simple, es decir, elegidos al azar. La variable dependiente, lo que yo medí fue la diferencia en valor absoluto de los metros que separaban al sujeto del punto fijado como meta. Es decir, yo dirigía al sujeto a un punto y veía la diferencia en valor absoluto entre el punto al cual llegaba y la meta. Como variable independiente se utilizaron dos. A, la modalidad perceptiva de la información que recibía el sujeto, que tenía dos niveles, auditiva y táctil, es decir, el sujeto recibía la información que lo iba guiando de dos formas, auditiva y táctil. Y el otro factor, B, el aparato de ayuda utilizado. El sujeto podía utilizar como aparato de ayuda bien un GPS, bien un podómetro digital, bien un podómetro analógico. Es decir, que este factor tendría 3 niveles. Se trata de un diseño, me dicen, equilibrado con varianzas iguales y distribuciones normales, al que subyace un modelo aditivo, que significa, como me ponen entre paréntesis, que no existe interacción, importante esto, entre los factores, en el que los sujetos asignaron aleatoriamente a las distintas condiciones, que ahora veré cuáles son, resultantes esas condiciones de combinar las dos variables independientes con sus diferentes niveles. Bueno, yo creo que está claro, es una situación en la que lo que pretendo es evaluar la influencia que pueden tener dos factores en la exactitud del posicionamiento vía GPS para personas invidentes. ¿Cuáles son esos dos factores? Pues el factor A mayúscula que he llamado yo, la modalidad perceptiva de la información que recibe el sujeto, es decir, cómo recibe la información el sujeto. Tiene dos niveles, hay dos opciones, de forma auditiva y de forma táctil. Y el otro factor B sería el aparato de ayuda que utiliza la persona invidente, y ese tiene 3 niveles, hay 3 opciones. El GPS, podómetro digital y podómetro analógico. Es decir, veis que es un diseño con dos factores, 2 por 3, con lo cual habría 2 por 3, 6 situaciones o grupos experimentales. Como nos dicen que se han utilizado una muestra de 30 participantes y que el diseño es equilibrado, pues tenemos el mismo número de sujetos en cada una de las situaciones experimentales. E importante, como decía y digo, fijaros que aquí me lo dicen, nos indican que no existe interacción entre los dos factores. Esos serían los diferentes grupos que yo tengo, que salen de mezclar las diferentes opciones en relación con los niveles de cada uno de los dos factores. Fijaros que tendría, por ejemplo, el grupo A sub 1, B sub 1, que estaría formado por aquellas personas que reciben la percepción de forma auditiva y que utilizan un GPS. El grupo, por ejemplo, A sub 2, B sub 2 estaría formado por aquellos invidentes que reciben la información de forma táctil y que utilizan como aparato un podómetro digital. Así tendría las 6 situaciones experimentales. Como quiera que eran 30 sujetos, pues en cada una tendría 30 entre 6, que es 5. Quedaros con ese dato porque es, creo recordar, la primera de las preguntas. Bien, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para calcular el estadístico del contraste y poder responder a la situación que se me plantea? Pues bueno, siguiendo este árbol de decisión, que ya sabéis, el que venimos reiteradamente utilizando en los temas a partir de 3 o más grupos, temas 5, 6 y 7, pues está claro que esta sería la situación. Tengo 2 o más factores, con lo cual para calcular el estadístico del contraste, tal y como aparece en la página 14, tendría que dividir la media cuadrática del factor que yo vaya a evaluar entre la media cuadrática del error. El error es la interacción entre los sujetos y los factores. En realidad sabéis que cuando hay 2 o más factores, en realidad tendría que calcular 3 estadísticos del contraste, porque en realidad son 3 contrastes los que tengo que resolver. El primero de ellos para ver si el factor A es significativo, el segundo para ver si el factor B es significativo y el tercero de ellos para ver si la interacción entre los factores es significativa. Importante, como me decían que no existe interacción entre los dos factores, este último contraste pues no lo tengo que llevar a cabo. Los dos contrastes pues que tengo que abordar o que tengo que resolver son los que aquí indico. El primero de ellos para el factor A, hipótesis alternativa, es significativo, hipótesis nula no lo es. Más digerido, ¿qué significa que sea significativo? Pues que la media de la precisión para aquellos que reciben la información de forma auditiva es distinta que la media de esa precisión que yo estoy midiendo para los que reciben la información de forma táctil.
Hipótesis nula, no existe diferencia entre las medias de ambas condiciones. El otro test que tendré que llevar a cabo, el otro contraste, será para evaluar si el factor B es significativo. Hipótesis alternativa, el factor B es significativo. Hipótesis nula, no lo es. Digerido o adecuado al contexto de este problema, que sea significativo significa que la media de la precisión para aquellos que utilizan GPS es distinta que la media para los que utilizan el podómetro digital, distinta para la media de los que utilizan un podómetro analógico. Cuando digo distinta me refiero al menos para una pareja. No es necesario que sea distinta para los tres grupos. Muy bien. Y sin más, me voy a poner a resolver las cuestiones que me plantean sobre esta primera situación. ¿De cuántos sujetos se compone cada grupo en cada condición? Ya lo dijimos antes, de 5 individuos. Como veis, 5 sujetos, con lo cual la respuesta correcta sería la A. Segunda pregunta, me dicen que sabemos que la media cuadrática respecto al factor modalidad perceptiva, es decir, al primero, fue de 0,2, que la suma cuadrática respecto al factor aparato de ayuda fue de 20 unidades y que la suma cuadrática residual fue de 26. ¿Cuál es el valor empírico de la F para el factor aparato de ayuda? Bueno, me voy a mi formulario, me voy a la tabla, a la tabla ANOVA o al estudio de cómo calcular esa tabla ANOVA cuando tengo dos o más factores, y lo que sí que es importante tener en cuenta es que cuando la interacción no es significativa, esa fuente de variación deja de considerarse como tal y la suma de cuadrados y los grados de libertad se acumulan en la parte que no es expresable desde los dos factores, desde el A y desde el B. Es decir, que se acumulan en la fuente de variación correspondiente al error o residuo. Sabéis que error o residuo son palabras sinónimas que indican aquella parte de la variabilidad de la variable dependiente que no es expresable a partir de los factores que puedan ser significativos. Importante, voy a rellenar la parte de la tabla nova que yo he señalado en azul a partir de la información que se me da. Primero me decían que la media cuadrática de la modalidad perceptiva, es decir, el primero era 0,2, pues aquí relleno el 0,2. Me dicen también que la suma cuadrática respecto al aparato de ayuda era 20, pues la suma de cuadrados, suma cuadrática del aparato de ayuda, factor B vale 20, y que la suma de cuadrados residuales, es decir, la suma de cuadrados residuales, la que no es expresable o debida a los dos factores anteriores, vale 26. Esta suma de cuadrados, en realidad aquí donde pone intra, pues deberíamos a lo mejor poner residuo, no lo he cambiado, ¿no? Pero incorpora la suma de cuadrados correspondiente a la interacción que deja de ser interactiva y a la del error propiamente dicho. Esto vale 26. También he rellenado la columna correspondiente fácilmente a los grados de libertad. Yo sé que en la primera, en la del factor A, tengo que poner uno menos, una unidad menos qué niveles tiene ese factor, por lo tanto aquí tengo que poner un 1. Recordar que el factor A, la modalidad perceptiva, tenía 2 niveles. Aquí tengo que poner en la del factor B, aparato de ayuda, B-1. Como tenía 3 niveles, tengo que poner 2. Es importante, hay que tener cuidado de lo que pongo en la parte del medio, porque tengo que acumular los grados de libertad correspondientes a la interacción, A-1 por B-1, que sería en este caso 2 por 1, este 2 que he puesto aquí, sin olvidar el A-B, A por B, 2 por 3, 6, y por N-1 por 4, 24. En total eso queda 26. Y por último, los grados de libertad totales, ABN, AB por N, que sería 2 por 3, 6 por 5, 30, menos 1, es decir, 29. Comprobar, como yo siempre digo, que la suma de los grados de libertad coincide con los grados de libertad totales, 26 más 2 más 1 vale 29, si se hubiese olvidado poner este 2 de aquí no sumaría, y lo que voy a hacer ahora es rellenar el resto de la tabla ANOVA. ¿Qué hago para calcular la suma de cuadrados correspondiente a la modalidad de paz perceptiva? Pues vosotros sabéis que normalmente la media cuadrática la calculo dividiendo suma de cuadrados, suma cuadrática entre grados de libertad. Cuando yo conozco la media cuadrática y los grados de libertad, cuando voy hacia la izquierda en vez de hacia la derecha, tendré que hacer lo contrario de dividir, que es multiplicar. Por lo tanto, esta suma de cuadrados la obtendría multiplicando 0,2 por 1. ¿Qué haría al revés para calcular la media, de media cuadrática tanto del aparato de ayuda como del residuo o del error? Por dividir la suma de cuadrados correspondientes de los grados de libertad. Aquí sería 20 entre 2, que es 10, y 26 entre 26, que sería 1. Pues eso es lo que he hecho. Por último, para calcular la suma de cuadrados totales, pues lo que he hecho es sumar la suma de cuadrados, las sumas cuadráticas de cada una de las fuentes de variación.
Una vez que llego aquí, casi tengo completada la tabla nova, calculo los estadísticos de contraste para evaluar respectivamente la modalidad perceptiva y el aparato de ayuda. ¿Cómo? Dividiendo la media cuadrática de cada uno de los factores entre la media cuadrática del error o del residuo. Y eso me queda por 0,2 entre 1, que es 0,2, 10 entre 1, que es 10. Y ahí tenemos completada la tabla ANOVA. En relación con la pregunta que me planteaban aquí, que era que cuál es la F para evaluar el aparato de ayuda, pues fijaros que la F vale 10, por lo que la respuesta correcta sería la C. Tercera pregunta, sabemos que la media cuadrática respecto al factor modalidad perceptiva vale 0,2, fijaros que yo ya he deducido que eso efectivamente vale 0,2, que la suma cuadrática respecto al factor aparato de ayuda fue de 20, pues efectivamente esto vale 20, y que la suma cuadrática residual fue de 26. Aquí me lo dicen, la suma cuadrática residual vale 26. ¿Cuál es el valor de la media cuadrática total? Bueno, fijaros que el valor de la media cuadrática total es el factor, el elemento que vendría aquí. Lo obtendría dividiendo la suma de cuadrados totales entre los grados de libertad totales, ¿no? Es un elemento que no se calcula porque no tiene ninguna utilidad para calcular posteriormente los estadísticos correspondientes a los diferentes contrastes, que en realidad es lo que yo trato de conseguir a través de la tabla nova. Por lo que la respuesta correcta ¿sería la 46,2? Pues evidentemente que no. 46,2 sería la suma de cuadrados correspondiente, la suma de cuadrados correspondiente a la total, ¿vale? Pero me dicen cuál es el valor de la media cuadrática total. La media cuadrática total, cuidado, me piden esto, no la suma de cuadrados totales. 46,4, pues no aparece. Y la respuesta correcta efectivamente es la C. Ninguna de las anteriores, yo la he calculado y me quedaría 1,59, ninguna de las anteriores. Y además este dato no tiene interés alguno para resolver el problema de esta investigación. Pues como ya les decía, efectivamente por eso nunca se calcula. Respuesta correcta, la C. Cuarta pregunta. Sabemos que la suma cuadrática respecto al factor aparato de ayuda fue de 20 y que la suma de cuadrados residuales fue de 26. Me dan datos que yo ya tengo en mi tabla nova que antes completé. Con un nivel de confianza del 99%, la hipótesis nula de que la media que se consigue de las diferencias respecto a la posición utilizando GPS es igual que la media para los que utilizan podómetro digital e igual a la media de los que utilizan podómetro analógico, hipótesis nula para, digamos, el aparato de ayuda. Esa sería la hipótesis nula, que no existen diferencias entre las medias. Pues la pregunta es que, ¿qué tengo yo que decidir? Bueno, yo sé que la decisión la tendré que tomar en este caso a partir del valor crítico. El valor crítico utilizando una f de Snellencorf-Fisher, los grados de libertad como veis son 2 y 26 respectivamente. ¿Qué tendría yo que hacer? Pues ir a buscar el valor crítico, que es hasta el cual se acumula la probabilidad correspondiente al nivel de confianza que me han puesto de 0,99. Cuando yo me voy a buscar el F226, veis que no existe. Por aproximación, yo me he ido al F230, que es el más cercano, con lo que el valor crítico sería 5,390. Fijaros que el estadístico del contraste valía 10, con lo cual cae claramente en la zona de rechazo de la hipótesis nula. ¿Qué tendré que hacer en relación entonces con la hipótesis nula? Pues la respuesta del apartado A es, pues, rechazarla. Quinta pregunta. Suponiendo que el factor aparato de ayuda produjo efectos significativos, efectivamente he visto que eso es lo que ha ocurrido, para obtener más información, ¿qué debería hacer el investigador? Bueno, pues sabéis que cuando la conclusión es que el factor es significativo o los factores son significativos, pues lo que hay que hacer es realizar comparaciones a posteriori. Pues eso es lo que tendría que hacer. Lo que tendría que hacer es pruebas a posteriori y respuesta C, que incluso, mirando en el cuestionario, esas son las que tendría que llevar a cabo. Análisis de la interacción por efectos simples. En realidad, o en conclusión, o en resumen, tendría que llevar a cabo pruebas a posteriori. Si el factor no fuese significativo, no existirían diferencias entre las medias de los diferentes grupos, con lo cual, evidentemente, no tendría que llevar ningún tipo de investigación posterior. Quedaros con esto porque es una de las preguntas que posteriormente aparecen. Sexta, teniendo en cuenta que con un nivel de confianza del 99% no se pudo rechazar la hipótesis respecto a la modalidad perceptiva, fijaros que el valor del estadístico del contraste es bajo, con lo cual si yo fuese a evaluar el contraste efectivamente llegaría a esta conclusión,
llegaría a la conclusión de que el factor A no es significativo. Y la pregunta es, pues que yo tengo que interpretar qué significa que el factor A no sea significativo. Pues que no sea significativo significa, por lo que aparece en el apartado C, que proporcionar la información de manera táctil o de manera auditiva no afecta a la variable dependiente, no afecta a la precisión de la medida. Respuesta correcta, la C. Pasamos sin más a la situación 2, que yo creo que es también fácil, si me apuráis incluso yo creo que más sencilla. Me dicen que hay investigaciones que sugieren que los sujetos depresivos fijan más su atención en los estímulos negativos que en los positivos. Bien, para investigar esta cuestión seleccionamos una muestra de sujetos con puntuaciones altas y semejantes en un cuestionario de depresión. Es decir, yo voy a coger una muestra de sujetos con un alto grado de depresión. Me dicen que a todos los sujetos se le pasaron tres tipos de vídeo. Importante eso, ¿eh? A todos los sujetos se le pasaron los tres tipos de vídeo. Todos los sujetos pasan por todas las situaciones experimentales, con lo cual va a ser de muestras repetidas. Los tres tipos de vídeo eran uno triste, en el cual aparecía un estímulo negativo, otro neutral, con un estímulo neutro, y otro divertido, en el cual se transmitía o aparecía un estímulo positivo. Durante la presentación de los vídeos, lo que se midió como variable dependiente fue la actividad cerebral de los sujetos, ¿eh? Cuanto mayor era la actividad cerebral, evidentemente, digamos que mayor atención estaba prestando el sujeto a ese estímulo. Y esta medición se llevó a cabo mediante una resonancia magnética funcional. Bien, me dicen que la variable dependiente está medida a nivel de razón, se distribuye normalmente en cada población y las varianzas y covarianzas poblacionales son iguales, supuestos necesarios para llevar a cabo el análisis de la varianza. Me dicen que la media muestral de la actividad cerebral fue similar en las condiciones vídeo divertido y vídeo neutro y mayor a las anteriores en la condición vídeo triste. Es decir, que en el propio enunciado de la situación me están diciendo ya que el factor ha sido significativo e incluso con el nivel de confianza 0.995 que se corresponde con el alfa que me fijaron de 0.005. Y lo que me dan, como veis, es parte de la tabla ANOVA. Me dan en concreto los grados de libertad correspondientes a los sujetos, la media cuadrática correspondiente a los sujetos, la media cuadrática del error y la suma de cuadrados, la suma cuadrática total. Bueno, situación que yo creo que es incluso más sencilla que la anterior, ¿no? El investigador quiere determinar que los estímulos que reciben las personas depresivas provocan reacciones significativamente diferentes dependiendo de su naturaleza, partiendo de la idea de que las personas con depresión tienden a fijar su atención en mayor medida en los estímulos negativos que en los positivos o en los neutros. Pretende pues valorar si el factor A, tipo o naturaleza del estímulo, que tiene tres niveles, divertido, neutro, triste, es significativo en relación con la actividad cerebral que generan los sujetos. Ese sería el enunciado. Pregunta: ¿es un diseño intersujetos, muestras independientes o intrasujetos, muestras relacionadas o repetidas? Más resumidamente o más digeridamente, ¿todos los sujetos pasan por todas las situaciones experimentales o a alguno de los sujetos les presento el vídeo con el estímulo positivo, a otros con el estímulo neutro y a otros con el estímulo negativo? Pues la respuesta la tengo aquí. A todos los sujetos se les pasaron los tres tipos de vídeos. Se trata pues de un diseño con muestras relacionadas o repetidas. Siguiendo el árbol de decisión que antes decíamos, pues para calcular en este caso el estadístico del contraste mediante la tabla ANOVA, me tendría que ir a la página 13 del formulario y dividir la media cuadrática del factor, que mide la variabilidad debida al factor, entre la media cuadrática del error, variabilidad debida al error, interacción entre el factor y los sujetos, que podríamos también decir que todos los sujetos no reaccionan por igual ante los mismos tratamientos. Vale. En este caso, lo que yo tendría que evaluar es que el factor es significativo, hipótesis alternativa, frente a que el factor no es significativo, digerido en el contexto del problema. Que sea significativo es que la media de la actividad cerebral cuando presento el vídeo divertido es distinta que la media cuando presento el vídeo neutro, distinta cuando presento el vídeo triste, al menos significativamente distinta en una de las parejas. Hipótesis nula: la media de la actividad cerebral es la misma, no existen diferencias significativas. Parto de mi formulario, que es lo que aquí veis, cojo, aquí he puesto en azul, todo lo que yo puedo rellenar de la tabla ANOVA, que es bastante. Fijaros que la columna correspondiente a los grados de libertad, siguiendo pues el mismo procedimiento que antes explicamos. Por ejemplo, en el factor tendría que poner una unidad menos que
niveles hay, tendría que poner 2 porque hay 3 niveles, hay 3 tipos de vídeo. En el caso de los sujetos tendría que poner uno menos que el número de sujetos que intervienen en la prueba. Fijaros que eran 10, por lo tanto aquí pongo n-1 que es 9. En la parte correspondiente al error es un poco más, aquí igual tendría que coger la calculadora, tengo que multiplicar a por s, 3 por 10 que sería 30, restarle la a, restarle 3 que sería 27, restarle los sujetos 10 que sería 17 y sumarle 1 que sería 18. Y por último, los grados de libertad totales, A por S, 3 por 10, 30, menos 1, 29. Comprobar que si sumo los grados de libertad correspondientes a cada una de las fuentes de variación, me tiene que salir los grados de libertad totales, cosa que como veis ocurre. 18 y 2, 20 y 9, 29. ¿Qué hago para seguir completando la tabla nova? Pues para calcular la suma de cuadrados, tanto de los sujetos como del error, pues lo que tengo que hacer es lo contrario de lo que normalmente hago, que es ir hacia la derecha, calcular la media cuadrática. Como yo para calcular la media cuadrática dividido suma de cuadrados entre grados de libertad, para calcular la suma de cuadrados, multiplico media cuadrática por grados de libertad en ambos casos. Aquí sería 20 por 9, que serían 180, 4 por 18, que serían 72. ¿Qué hago para calcular la suma de cuadrática correspondiente al factor? Yo normalmente sumaría estas tres casillas para obtener este 390. En este caso lo contrario de sumar es restar. Pues lo que haría es a 390 restarle el 180 y el 72 y eso sale 138. Para calcular la media cuadrática del factor, por dividir el 138 entre el 2, que me queda 69. Y por último, para calcular el estadístico del contraste, pues lo que hago es dividir la media cuadrática del factor, 69, entre la media cuadrática del error, que es 4. Y eso me da 17.25, siendo los grados de libertad 2 y 18 respectivamente. Bueno, lo que voy a hacer es resolver por completo el problema. Me dan en este caso el nivel de confianza es 0.995. Fijaros que el alfa era 0.0005. La distribución con lo cual tendría que trabajar ahora es una F2.18. Me voy a la F2.18, que en este caso no tengo que aproximar. Veo que el valor crítico correspondiente al nivel de confianza 0.995 es 7.215 y evidentemente el test es significativo. El estadístico del contraste cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Otra manera es ver que la P sería menor que 0.005, el nivel crítico, la probabilidad asociada con el estadístico del contraste, por lo que como P es menor que alfa, pues es otra manera de resolver que el test es significativo. Conclusión, por lo que ya me decían en el propio enunciado, existen diferencias significativas, al menos entre una pareja de los grupos. Me pongo a responder a las preguntas. Pregunta 7. ¿Qué pretendo investigar? ¿Qué pretendo estudiar en esta investigación? Pues la actitud cerebral de los depresivos ante los tres tipos de vídeos, ¿no? Tened cuidado que si uno va rápido, puede ser capaz de responder la B, el efecto de los tres vídeos sobre la depresión de los sujetos. Hombre, yo trato de evaluar si los tres vídeos tienen efectos significativos, pero no efectos sobre la depresión, efectos sobre la media de la actividad cerebral. Cuidado con eso, ¿eh? Y la C, evidentemente, que es un absurdo. Yo no pretendo evaluar si la resonancia magnética es válida para medir o no la actividad cerebral. Respuesta correcta, evidentemente, la A. Octava pregunta. El valor muestral del estadístico del contraste obtenido para contrastar la hipótesis nula de que no hay diferencias en la variable dependiente debidas al efecto de la variable dependiente, pues el valor del estadístico del contraste que aquí veis que obtuve mediante la tabla NOVA vale 17.25. Respuesta correcta, la B. Novena pregunta. La probabilidad P asociada al valor muestral del estadístico hallado es, pues sabéis que ese es el p-valor, o el nivel crítico, que también vi antes que era menor que 0.005. Por lo tanto, la respuesta correcta es, evidentemente, la A. Décima pregunta. Supongamos que el estadístico del contraste F sobre el factor contenido de los vídeos resultó significativo al nivel de confianza elegido. ¿Cuál es la interpretación de que resulte significativo? Pues bueno, lo que reiteradamente estamos contando. Pues que existirán diferencias significativas, al menos importantes, entre una de las parejas de grupos en relación con los tres grupos investigados. Existirán diferencias significativas entre la media de la actividad cerebral, al menos en un par de los tres grupos investigados, que como veis es lo que aparece en la opción C. La A. Los depresivos tienen mayor actividad cerebral ante el vídeo triste que entre los otros dos tipos de vídeo. La actividad cerebral en depresivos es igual tanto durante el vídeo triste como el neutro y el divertido. Pues no. ¿Mm?
El supuesto de fericidad, circularidad o simetría compuesta de los diseños intersujetos, ¿cómo se define? Pues bueno, es una de las preguntas teóricas. En la página 197 del libro, del formulario, la podéis encontrar. Y el supuesto ese de felicidad lo que establece es que tiene que haber igualdad de covarianzas entre todas las parejas de los niveles, justamente en un diseño de este tipo, en un diseño intrasujetos, con lo que la respuesta correcta sería la C. La 12. Sabiendo que resultó significativa la comparación de medias entre la condición vídeo triste y el conjunto de condiciones vídeo neutral y vídeo divertido, ¿qué es lo que yo puedo interpretar? Pues está claro, ¿no? Pues que el estímulo en negativos despiertan o producen mayor actividad cerebral y por tanto estimulan más, valga la redundancia, que los no negativos, que engloba tanto neutros como divertidos. Respuesta correcta es casi otra vez darle la vuelta a lo mismo, opción A. Pasamos sin más a la situación 3, que también es sencilla. Me dicen que en una investigación llevada a cabo en el Centro de Investigación Neuropsicológica Pavlov y CIA, se aplicó un procedimiento para la mejora de la memoria a corto plazo. Me dice que entre los ancianos de una residencia de la tercera edad se eligieron los 9 sujetos que participaron en el estudio. El procedimiento contemplaba la aplicación del tratamiento a lo largo de 4 meses y al final de cada mes los participantes fueron evaluados en cuanto a su memoria a corto plazo con un instrumento cuyos resultados se expresaban en una escala de intervalo. Los investigadores estaban interesados en conocer la efectividad del tratamiento en función del tiempo dedicado al entrenamiento. Se asume que las observaciones son independientes, que las distribuciones son normales y que las varianzas son homogéneas, también supuestos del ANOVA. Los resultados aparecen en la tabla que se adjunta. Bueno, yo creo que es el esquema más sencillo. Se trata de el típico diseño para evaluar la efectividad de un tratamiento. En este caso, de una terapia para mejorar la memoria a corto plazo. ¿Qué es lo que se hace? Pues se coge una serie de sujetos que son sometidos a las diferentes evaluaciones, es decir, que todos los sujetos, los 9 sujetos pasan por las 4 situaciones experimentales, que son las medidas que se hacen de la memoria a corto plazo, transcurrido un mes, cada mes transcurrido desde el inicio de la terapia. Es un diseño, por tanto, de muestras repetidas, intervienen 9 sujetos, todos pasan por las situaciones experimentales, con lo cual sería la misma situación que en el caso anterior. ¿Qué tendré que evaluar? Pues si la terapia es significativa. ¿Qué significa que la terapia sea significativa en este contexto de este problema? Pues que que la media de la memoria a corto plazo tras la sesión 1 tendrá que ser distinta que tras la sesión 2, distinta tras la sesión 3, distinta tras la sesión 4. Como siempre decimos, no necesariamente distintas las 4 medias, pero sí al menos entre una pareja tiene que existir diferencias. Hipótesis nula, no existe diferencia entre ninguna de las parejas, todas son iguales. Tendría que acudir a mi formulario, página 13, para calcular la F de la misma forma. Problema que existe en este caso es que tengo que ir pasando sucesivamente por todas las pantallas, como si fuese un videojuego. Primero, no como antes me dieron ya parte de la tabla nova, yo fui capaz de deducir toda la tabla nova sin necesidad de pasar por cálculo de la matriz de datos, razones básicas, sumas de cuadrado, en fin. Primera casilla, la que ahí aparece. No es difícil, ¿eh? Yo he cogido la matriz de datos, importante, en las filas tienen que aparecer los sujetos y en las columnas los niveles del factor, en este caso las mediciones, que son las semanas, que es tal y como me dan los datos. Hay veces que los tengo que invertir, no es el caso. Y tengo que calcular el sumar el total por columnas, las A mayúsculas que llama aquí, que yo he puesto en amarillo, 40, 50, 79, 83, y la suma por filas, las S mayúsculas que pone él, que es lo que va en rojo. Y para calcular la T mayúscula, el total de todas las puntuaciones obtenidas por todos los sujetos en todas las mediciones, me da igual sumar por la parte roja que por la parte amarilla. Tiene que cuadrar por las dos partes. La mesa no puede quedar coja. Y esto me queda 252. Yo esto lo hice con Excel, ¿eh? Si no me hinchaba hacer cuentas tanto aquí como en lo que sigue. Vale. Posteriormente tengo que calcular las 4 razones básicas. Es cuestión de base de paciencia. Para calcular la razón básica A, tengo que ver aquí en la fórmula que tengo que sumar todos los valores de las AES, ojo, al cuadrado. Por lo tanto sería 40 al cuadrado más 50 al cuadrado más 79 al cuadrado más 83 al cuadrado entre el número total de sujetos, entre 9. Y eso me da 1914.44. Para calcular la razón básica S, pues igual, la suma
de todas las s al cuadrado, todas estas al cuadrado, 23 al cuadrado más 23 al cuadrado más puntos suspensivos 28 al cuadrado, dividido en este caso entre a. Fijaros que a, el número de niveles del factor era 4, pues dividido entre 4, 1793,5. Para calcular a por s, pues tendría que calcular el sumatorio doble, es decir, tanto por filas como por columnas, de todos los i sub i's, fijaros, no confundir con el total ni de filas ni de columnas, es decir, todos los que no tienen color ni rojo ni amarillo, pero ojo, elevados al cuadrado. Es decir, sería 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 6 al cuadrado, más 8 al cuadrado, más 6 al cuadrado, más 5 al cuadrado, así está, más el 10 al cuadrado. Eso es hacer la cuenta con Excel, insisto, que lo hice yo, porque si no me moriría, eso da 2008. Y por último, para calcular el último de las razones básicas, la razón básica t, pues es el sumatorio que aparece aquí, es decir, este 252, elevado al cuadrado entre a por s. Producto de niveles por sujetos. Sería 36, 9 por 4 en mi caso. Eso da 1764. Siguiente pantalla. Una vez que ya tengo las razones básicas, calculo la suma de cuadrados. La suma de cuadrados del factor, a menos t, la suma de cuadrado de los sujetos, S menos T, suma cuadrado del error, un poco más laboriosa, todo a partir de estos datos, y la suma de cuadrados totales. Una vez que ya tengo la suma de cuadrados, antes de pasar a la siguiente pantalla, asegúrate de que estos tres coinciden con el total. Es un filtro de control, de que al menos hasta ahí vamos bien. Planteo en la primera columna la suma de cuadrados, relleno con los grados de libertad, como ya os expliqué antes, a menos 1, en este caso 3, s menos 1, en este caso 8, a por s menos a menos s más 1, que podéis comprobar que sale 24, y a por s menos 1, que serían 9 por 4, 36, menos 1, 35. Comprobar que grados de libertad de cada una de las fuentes de variación coincide con el total de los grados de libertad. De 8 y 3, 11 y 24, 35. Para calcular las medias cuadráticas, pues en este caso divido suma de cuadrados entre grados de libertad, tanto en el factor, tratamiento en este caso, como los sujetos, como en el error. Para calcular la f, pues divido la media cuadrática del factor, variabilidad o varianza debida al factor, entre la debida al error, parte que no es expresable o explicable ni por la variación propia de los sujetos ni por la influencia del propio factor. Eso me queda 18,79, siendo los grados de libertad respectivamente 3 y 24, como veis. Bueno, pues hemos hecho el más difícil. ¿Cuál es el estadístico de contraste adecuado para poner a prueba la hipótesis del investigador? Pues evidentemente es una F de Snedecor, que es el que yo obtengo mediante la tabla ANOVA, en este caso para muestras relacionadas. Ya vimos antes que todos los sujetos pasan por todas las situaciones experimentales. Respuesta correcta, la A. 14. Entre los siguientes, ¿cuál es el valor del estadístico del contraste? Pues 18,78, pues la respuesta que más se acerca al 18,79 que yo obtuve. Respuesta correcta, la C. Considerando un nivel de confianza del 99%, lo que me preguntan es que cuál se aproxima más al valor crítico. Ya sabéis que el valor crítico es el que marca la separación entre la zona de aceptación de la hipótesis nula y la zona de rechazo, ¿no? Como dijimos en la introducción, siempre estos test son unilaterales derechos, por eso hablamos siempre de el valor crítico y no de los valores críticos, si fuese bilateral. Problema, que cuando yo me voy a la F324, ya antes lo vimos, me aparecen dos valores, porque no aparece la F324, me aparece la F320 y la F330. Por lo tanto, yo veo que el valor crítico tiene que oscilar entre estos dos valores, entre 4,510 y entre 4,938. Esto es lo que aquí he escrito. Por lo tanto, de las tres opciones que me dan, la primera, la B es imposible y la C es imposible porque no está entre esos valores. La única que se adecua, la única que es posible, pues es la A. Pregunta 16. Asumiendo el supuesto de circularidad y no haber rechazado la hipótesis nula, importante, ¿qué tipo de comparaciones múltiples habrá que llevar a cabo? Si no he rechazado la hipótesis nula, es porque el factor no es significativo. No te fijes aquí. Claro que en este caso sí que tendría que rechazar la hipótesis nula, ¿no? Pero me dice ahora que asumiendo que yo no he rechazado la hipótesis nula, pues lo que ya dijimos antes, si yo no rechazo la hipótesis nula, es porque la terapia no es significativa. Si la terapia no es significativa es porque no hay diferencias significativas entre la media de las cuatro sesiones, ¿no? ¿Tendría que hacer yo entonces algún tipo de comparación a posteriori para ver entre cuáles existen diferencias? No, evidentemente. Cuando el resultado no es significativo, no hay que hacer ninguna prueba a posteriori. Por lo que la respuesta correcta sería la C. Cuida con esta, ¿eh?
Y pasamos sin más a la situación 4. Me dicen que se desea predecir la ansiedad precompetitiva de los corredores de velocidad a través de la dureza de su entrenamiento. Ya me dicen ahí qué es lo que voy a hacer. La variable predictora va a ser la dureza del entrenamiento, la variable que yo voy a predecir va a ser la ansiedad precompetitiva. La variable X será la dureza del entrenamiento, la variable Y, la variable dependiente o que voy a predecir, será la ansiedad precompetitiva. Para hacerlo, se eligió una muestra aleatoria de 7 velocistas y a cada uno de ellos se les aplicó durante toda la temporada atlética un nivel de entrenamiento distinto en cuanto al grado de dureza, que le llama D mayúscula. Al final de la temporada se evaluó la ansiedad precompetitiva de los pelicistas a mayúscula. Me dicen que se producen los supuestos para poder llevar a cabo un análisis de regresión lineal y me dan algunos de los estadísticos muestrales correspondientes. Bien, es un diseño que me lo dan resuelto, es un diseño en el que pretendemos estimar o predecir los valores de la variable ansiedad precompetitiva a partir de los valores de la variable dureza del entrenamiento. D. Utilizo una muestra de 7 velocistas, me dan bastantes estadísticos muestrales y al tratarse de un modelo de dos variables cuantitativas, lo indicado tal y como se ha hecho es llevar a cabo pues, un análisis de regresión lineal. Importante, no confundir la variable predictora o independiente, que normalmente yo llamo X, con la variable que voy a predecir o dependiente, que normalmente llamo Y. Voy a respetar, para no complicarme con las letras, con el nombre que viene impuesto en el problema. Voy a considerar como variable X, me olvido ya en todo lo que es del problema, o como variable predictora independiente de mayúscula, como variable a predecir la ansiedad precompetitiva. Bien, como sabéis, lo que yo necesito calcular para cada una de las dos variables es la media y la desviación típica. Para calcular la media de la variable E sería la suma de todos los valores correspondientes a esa variable entre el número total de datos. Aquí tengo la suma de todos los valores de la variable D, 21, entre 7, es el tamaño de la muestra, esto me da 3. Desviación típica, pues tengo que saber que la desviación típica de la variable D es la raíz cuadrada de la varianza. Eso es lo que tengo que saber. Desviación típica es raíz cuadrada de la varianza. Y la varianza aparece en la primera página de vuestro formulario y voy a utilizar esta segunda expresión. La varianza de la variable D sería la suma de los valores al cuadrado de dicha variable entre n menos la media de dicha variable al cuadrado. ¿Vale? Eso sería la raíz cuadrada de la suma de los valores de la variable d al cuadrado, pues aquí lo tengo, 91, dividido entre 7, menos la media de la variable d que calculé antes que era 3 elevado al cuadrado. Si hacéis la cuenta, eso queda 2. Desviación típica de la ansiedad competitiva, pues también raíz cuadrada de la varianza correspondiente. Suma de los valores al cuadrado de dicha variable, que en este caso, tal y como podéis ver aquí, es 547.15 entre 7 menos el cuadrado de la media de dicha variable, 8.75 al cuadrado. Y eso da 1.266. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Pues coger mi formulario, mi objetivo es llegar a la ecuación de la recta de regresión, en puntuaciones directas, con puntuaciones diferenciales o en puntuaciones típicas, yo la voy a calcular en puntuaciones directas, pasando por todas estas pantallas que aparecen aquí, por todas estas casillas de abajo arriba. Empiezo por la covarianza, SXY, voy a utilizar esta fórmula de la derecha. Sería el sumatorio de los productos de las dos variables, X por Y, en mi caso D por A, este 169.1, dividido entre n, dividido entre 7, menos, como veis, el producto de las medias de ambas variables, 3 por 8,75. Y eso me da menos 2.093. Importante, el hecho de que la covarianza sea negativa significa que la correlación lineal entre las dos variables va a ser inversa. ¿Qué significa que sea inversa? Pues que cuanto mayor sea la variable D, menor va a ser la variable A. Cuanto mayor sea la dureza del entrenamiento, menor va a ser la ansiedad antes de la competición. El problema es que la covarianza no permite cuantificar si esa correlación es alta, es baja o es mediana. Para ello paso al coeficiente de correlación que viene abajo. Voy a utilizar esta fórmula la que voy a utilizar. Covarianza que vengo de calcular, menos 2.093, entre el producto de las desviaciones típicas de las dos variables, 2 por 1.266. Esto queda menos 0.827. Comprobar que tiene el mismo signo la correlación y la covarianza. Por lo tanto, como ya sabía,
la relación entre las dos variables es negativa o inversa. Cuanto mayor es la una, menor es la otra. Y aquí sí que puedo cuantificar el grado. Normalmente sabéis que aproximadamente, porque esto no es un dato exacto, aproximadamente entre 0,85 y 1 se considera que existe una correlación lineal alta y entre menos 0,85 y menos 1 existe una correlación lineal también alta, en este caso inversa, en el primero directa. En este caso, en menos 0,827, pues existe una cierta, podríamos decir, correlación lineal negativa. Lo siguiente que voy a hacer es calcular de los elementos de la recta de regresión o ecuación de regresión la b, que es la pendiente. Para calcular la pendiente, acudo a esta fórmula, coeficiente de correlación que acabo de calcular, menos 0,827, por la proporción entre las dos desviaciones típicas. Y aquí hay que tener cuidado. SI entre SX. Aquí no aparece la Y y la X. La Y juega el papel de la variable que voy a predecir, con lo cual arriba tendría que poner la correspondiente a la A, la que yo voy a predecir, 1,266, entre la que voy a utilizar como variable predictora, en mi caso la D, el 2 abajo. Eso me da menos 0,523. El signo de la B es exactamente también el mismo que el de la R y el de la covarianza. Fijaros que en ambos casos es negativa, el mismo signo. Y su valor, el valor de la pendiente, lo que me indica es por cada unidad que aumenta la X, lo que aumenta o en este caso disminuye la Y. Más concretado en el caso de este problema, por cada unidad que aumentase la variable predictora, es decir, la dureza del entrenamiento, digamos que la ansiedad disminuiría en menos 0,523 unidades. Ese es el significado de la B. Y por último, la ordenada en el origen, b sub 0, que sería i barra menos b por x barra, sustituyendo me queda 10,319. Calculo ya la ecuación o recta de regresión, que es la que me va a permitir, conocidos los valores de la dureza del entrenamiento, poder estimar los valores de la ansiedad competitiva que va a tener el atleta. Y paso a responder a las diferentes preguntas. Pregunta 17. ¿Cuál es el valor aproximado del coeficiente b, es decir, de la pendiente de la recta de regresión? Pues evidentemente menos 0,523, como podéis ver. Respuesta correcta sería la A. 18. ¿Cuál es el valor aproximado del coeficiente b sub 0 de la ordenada en el origen o el intercepto, también se le llama, de la recta de regresión? Pues como podéis ver, con dos decimales sería 10,32. El que más adecua sería la B. Pregunta 19. ¿Cuál sería la decisión estadística que tendríamos que tomar respecto a la pendiente con un nivel de confianza del 95%? Tomando el valor muestral del estadístico, es decir, el valor B que hemos obtenido, el menos 0,523 como el estimador de dicha pendiente, que es el que se utiliza, ¿no? Para contrastar, importante, la significación. Pudiera ser que fuese para evaluar si la pendiente es negativa o si la pendiente es positiva. Cuando me dicen que quiero evaluar o contrastar la significación, el contraste es si es distinta de cero, esa sería que sea significativa, o que vale cero. Bueno, ahí os he cogido parte de los contrastes que se pueden llevar a cabo. Sabéis que en relación con la correlación, además de mediante la TDStudent, también lo puedo abordar, que es la parte que vendría abajo, que ya no me cabía, mediante una tabla ANOVA. Pero para evaluar la pendiente, este sería el estadístico del contraste que yo tendría que utilizar. Calculo el estadístico del contraste, aquí está la fórmula, sustituyo, tengo todos los valores y me queda menos 3,29. Pero no me preguntan el estadístico del contraste, lo que me preguntan es qué decisión tendría que tomar. Pues para ello lo que necesito es, con una TDStudent 5 grados de libertad, calcular los y no el valores críticos. Tened cuidado, que aquí tengo un contraste bilateral, vuelvo a remitirme a la introducción del tema. Cuando el contraste es bilateral hay dos valores críticos, uno a la izquierda y otro a la derecha. TDStudent con 5 grados de libertad, para calcular este tendría que acumularse hasta él no 0,95, 0,95 más la cola de la izquierda, en total 0,975. Me voy a la TDStudent con 5 grados de libertad, veo que el valor hasta el cual se acumula 0,975 sería 2,571, por lo que veo que el valor del estadístico que yo he obtenido cae claramente en una de las zonas de rechazo de la hipótesis nula. ¿Qué tendré que aceptar entonces o decidir? Pues que la pendiente es significativamente distinta de cero, por lo que la solución sería la A. Se rechaza la hipótesis nula. La pendiente no vale cero.
Y el 20, pues me dicen que en el análisis de varianza para evaluar la correlación, la regresión lineal, el estadístico F obtenido es, pues ya lo dije antes, para evaluar la ecuación de regresión lineal, para evaluar la correlación, pues existen dos procedimientos. De la pantalla que antes os puse, el valor de la t o mediante una tabla ANOVA. Además están relacionados, aquí aparece. El valor t cuadrado que obtendría antes correspondería con la f de ahora. Lo que yo tengo que evaluar es si la correlación en la población, por eso aquí no pongo RXY, pongo ρ, que es el equivalente letra griega en la población. Este es el contraste que yo tengo que llevar a cabo, si la correlación es significativa, y para ello, tirando de fórmula, aquí aparece la fórmula, esta última de aquí en la que yo voy a utilizar, sustituyendo me queda 10,82. Con lo cual podéis ver que la respuesta correcta sería la A. Pues eso es todo. Si tenéis alguna duda, pues os ponéis en contacto y preguntáis.